Vamos a ver entonces la parte práctica de lo que es el ejemplo de conciliación bancaria, ¿sí? Em, Siempre he considerado en esta parte de que es necesario tener las dos informaciones, podríamos considerar de forma horizontal. ¿A qué me refiero con eso? De tenerlo así, las dos hojas, ¿verdad? O las dos copias de forma lateral. ¿De acuerdo? Si vamos a tener a un lado la información del banco y a otro lado la confirmación o la información de la empresa. Yo lo considero sumamente importante, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes lo puedan considerar de esa forma y lo tengan de mano a mano, ¿verdad? Si vamos a tener las dos informaciones en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque así nos ayuda más a identificar las diferencias que haya de una información y otra. ¿Sí? Entonces dice con ejemplo de conciliación, dice para hacer la conciliación bancaria debemos de comparar el estado de cuenta bancario que remite el banco con el registro contable de cuenta corriente de bancos llevado por la empresa auditada para establecer las diferencias y anotarlas en la cédula de conciliación bancaria respectiva, como veremos a continuación. Nota. Se utilizó el método de dígitos separados al hacer los índices en los documentos de trabajo. Es solamente una información que nos está dando, ¿verdad? Bien. Aquí, esta información, ¿sí? Es el estado de cuenta de depósitos monetarios que nos está dando a conocer el Banco Innovador. Incluso aquí está el logotipo, podemos decir, ¿verdad? Banco Innovador, Sociedad Anónima, ¿sí? El Visa dice aquí, Banco Innovador, Sociedad Anónima. Bien. Nos da la información entonces, ¿verdad? Sobre la cédula, perdón, sobre el estado de cuenta. Acá las características que aparecen, dice está el día, el concepto, el documento o el número de documento, los débitos, los créditos, los saldos, cheques pagados. Aquí no nos sale esta parte, perdón, ¿sí? Pero aquí dice cheques pagados en efectivo, el número de cheques y el valor. Lo que nos interesa es el valor, ¿verdad? Ya más adelante cuando yo les dé los ejercicios, pues trataré la manera quizás de transcribirlo. Aquí por situaciones de tiempo, ¿verdad? Y el afán de poder culminar con el tema, porque el tiempo se nos va rápidamente, no lo transcribí. De lo contrario, lo hubiera transcrito y así pudiéramos visualizarlo un poquito mejor y tal vez con mayor... como podríamos considerar, mayor visibilidad, ¿verdad? Pero yo considero, por eso no lo considero necesario transcribirlo por el momento, porque si lo que nos interesa son las cantidades y si hasta cierto punto logramos ver las cantidades, ¿verdad? Bien. Como nos menciona acá, tenemos las descripciones, ¿verdad? El saldo anterior, el cheque pagado, depósitos monetarios, un cheque pagado y demás, ¿verdad? Hacemos toda la información que nos da en este sentido, ¿sí? Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que los débitos, ¿sí? Son rebajas a los saldos de la cuenta bancaria, ¿sí? Entonces acá están los débitos, ¿sí? Esta parte, ¿verdad? Los débitos que hacen que nuestra cuenta bancaria, como aparece acá, solo quiero verificar una parte aquí, el saldo, sí estaba verificando aquí este valor, aquí en el saldo, ¿de acuerdo? Hacen que nuestros saldos disminuyan, ¿sí? Como aparece aquí, teníamos 2.400 y se pagó un cheque de 1.700 y ya solo nos quedó 700, ¿verdad? Después se hizo un depósito, ¿verdad? Tenemos acá dos depósitos, hace que nuestra cuenta bancaria aumente. Entonces los débitos que nos da el banco son las rebajas y los créditos son los aumentos que nos aparecen en esta parte, ¿sí? Entonces esta es la información del banco. Los códigos de marca, ¿se recuerdan? Las marcas de auditoría, ¿verdad? Entonces acá nos da el significado de cada uno. Dice que un chequecito, ¿verdad? Que aparece aquí son chequecitos, dice que son documentos verificados, cantidades correctas, pero hacemos todos estos chequecitos son cantidades verificadas y correctas. La X dice no está operada por la contabilidad del cliente. ¿A qué se refiere con esto? Que simplemente estas X, ¿verdad? Son registros que el banco hizo, pero que la empresa no lo tiene registrado. ¿Sí? Entonces por eso dice ahí, cuando dice el cliente es porque para el banco el cliente es la empresa. Entonces por eso menciona aquí de que una X no está operado por la contabilidad del cliente. Y el signo de no igual, ¿verdad? O desigual,
Dice ahí, discrepancia en documento, ¿verdad? Entonces, no igual como dice acá. Una discrepancia, seamos una diferencia, ¿sí? Del documento, de un documento en específico. Muy bien. Y aquí ya nos da la información que aparece para la empresa. ¿Sí? También aquí, en teoría, toda esta información del banco y esta información de la empresa tendría que ser la misma, pero pues como ya les había dicho que por lo general no se da. Código de marcas, aquí vamos a manejar otros tipos de códigos. Un punto, aquí está, miren, aquí hay un, perdón, acá hay un punto, ¿sí? Este punto, de los puntos, los puntos, los puntos que aparecen, dice que son cheque pagado y verificado. O sea que esos puntos significa que son cheques que ya han sido pagados, ¿sí? Cheque pagado y verificado. Un chequecito dice que son boleta de depósitos verificada. Hacemos depósitos, hacemos en este caso que esas boletas ya han sido verificadas, que son cantidades que sí coinciden, ¿verdad? Signo de desigualdad, dice, la cantidad no es igual a la del estado de cuenta bancario. Hay diferencia de 60 quetzales. Aquí ya está dando como una explicación, pero eso lo voy a dar en un momento. Y el punto con un círculo alrededor, ¿verdad? O sea, con un encierro, podríamos decir, cheques en circulación. Entonces, eso es lo que significa, ¿verdad? Se recuerdan las marcas de auditoría. Y si no, pues pueden regresar a ese documento que les había dado anteriormente, ¿verdad? Entonces, un punto y alrededor un círculo, cheques en circulación. Significa que son cheques que la empresa emitió, pero que no han sido canjeados. Y la X dice no está operado por el banco. O sea que cuando aparece una X son registros que la empresa sí registró, valga la redundancia, o que sí realizó, pero que el banco no lo realizó. Resultados que se obtuvieron al comparar el libro de bancos con el estado de cuenta bancario. Aquí nos da a conocer unas explicaciones, ¿sí? Entonces vamos a darle relevancia porque esto nos va a ayudar para identificar si sí coincide, ¿de acuerdo? Bien, vean pues. 1. Los cheques que están en circulación son estos. Aquí nos da a conocer, podemos verificar aquí, ¿verdad? Seamos si nos da un listado, dice 123, 67, 56, 0. Acá está, 123, 67, 56, 0, del 6, del 6, del 12, dice acá, ¿verdad? Por 465. Acá, ¿dónde está? Se fue ese cheque. Vamos a ver. Es esta, perdón. ¿Sí? 465, ¿verdad? Estábamos viendo los cheques de circulación. 465, ¿verdad? 465. Aquí nos da otro cheque, que sería el 67, que sería esta, ¿ven? Dice que es un monto de 603. Aquí está 603. Y el otro cheque de 200, que acá está, ¿verdad? De 200. Y el número de cheque, ¿verdad? Cheques en circulación. 2. Se estableció que el depósito número 914283 de fecha que aparece en el estado de cuenta bancario por 1960 fue registrado contablemente por 1900. La auditoría determinó que la operación del banco es correcta. ¿Qué quiere decir? Vean pues. El depósito número 914283. Muy bien, acá está. 914283. La empresa lo registró con 1900. Vemos en el banco, depósito 914283 lo registró con 1960. O sea que el banco lo registró con 1960 y la empresa con 1900. Hay una diferencia de 60 quetzales. ¿Quién tiene la razón? Dice aquí que el que tiene la razón es el banco, ¿sí? Entonces, significa que el error está en la empresa. De que la empresa registró que fueron 1900, pero son 1960, ¿verdad? O sea, nos hacen falta 60 quetzalitos de aumentar, ¿verdad? A nuestra cuenta bancaria, ¿sí? El banco tiene como que 60 quetzales más que nosotros. Bien. Numeral 3 dice la boleta de depósito número 365102 de fecha 26 de junio del
del 2, veremos aquí, pues hace una referencia. Ahí tal vez lo vamos a corregir o tal vez vamos a manejar esa fecha. Igual después vamos a manejar la fecha que nos compete, ¿sí? Por 315 no fue registrado por la contabilidad, ya que se trata de un depósito que hizo nuestro cliente Almacén El Faro en Huehuetenango, el cual no nos dio aviso del mismo, ¿verdad? Entonces aquí dice un depósito 365102. Aquí no aparece, pero sí aquí. O sea, permítame, ¿dónde está? Acá está, 365102. ¿Qué quiere decir acá? Simplemente que tenemos un depósito de 315, y es lo que aparece aquí en el numeral 3, vean, 315, que fue un cliente que ya depositó a nuestra cuenta bancaria, pero no nos habían dado a conocer. Hacemos el cliente no dijo o no nos dio el aviso de que ya hizo un depósito. Y obviamente, mientras que no nos da aviso, nosotros no sabemos nada, ¿verdad? Y el banco pues nos daría la información hasta cuando nos da nuestro estado de cuentas. No, eso no significa de que llegaron a depositar al banco y rápidamente nos llaman a la empresa y nos dicen que ya depositaron algo. No, para nada, ¿verdad? Hacemos ahí sí que no le compete eso, ¿verdad? Hasta cuando realiza su estado de cuentas o el estado de cuentas correspondientes para la empresa, hasta ahora se determinan los saldos, ¿verdad? Y los depósitos que en algún momento quizás los clientes realizaron. Aunque obviamente cuando un cliente paga, pues tendría que avisar a la empresa para que ya abonen esa cantidad a su deuda, ¿verdad? Entonces nos da esta información de un depósito de un cliente que hizo, pero que el banco no reportó, ni tampoco el cliente no nos ha reportado nada. 4. La nota de débito número 1023 que aparece en el estado de cuenta bancario por 200 no ha sido operada por contabilidad y se debe por un cheque rechazado a la compensación que anteriormente nos había dado el cliente Martín Lutero, ¿sí? Entonces dice acá, en la cuenta bancario, esta vean, una nota de débito por cheque rechazado. O sea, nos están descontando este valor de 200 quetzales, ¿verdad? Entonces, el banco ya lo registró, pero la empresa no tiene ni idea de eso, ¿sí? Entonces vamos a verificar eso en un momento. 5. La boleta de depósito 134.0570 por 1389.09 que aparece en el registro del cliente, ¿verdad? No fue registrada por el banco en el mes de junio. La empresa fue a depositar en el banco 1389.09, pero, ¿sí? Este valor, pero el banco no registró nada. Si se dan cuenta, recibió un depósito el 26, el 27 y después como que ya no hizo ningún depósito, ¿verdad? No aparece, ¿sí? Entonces, significa que es un depósito que el banco no ha registrado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dice aquí que es una boleta de depósito que el banco no ha registrado. Y obviamente ya habría una diferencia de 1389.09. 6. Los intereses capitalizados que están anotados en el estado de cuenta bancario con fecha 30 de junio no han sido registrados por la contabilidad. Bien, entonces hay intereses capitalizados, dice aquí. Intereses que aparecen en la cuenta bancaria son estos, vean, acá está, intereses. ¿Sí? Es esta, intereses capitalizables, ¿verdad? 6.20, ni tampoco la retención del ISR, ¿verdad? Que se realiza el banco. No lo ha registrado, ¿sí? El banco ya lo registró, pero la empresa no lo ha registrado, ¿verdad? Entonces eso ya nos lo da a conocer en nuestra información que nos da el banco. 7. El impuesto sobre la renta de capital, 10% sobre los intereses ganados, que está anotado en el estado de cuenta bancario con fecha tal, no ha sido registrado por la contabilidad. Igual, ¿verdad? Ya lo habíamos visto hace un momento, el 10% por ser una renta de capital, ¿verdad? Recordemos que los intereses percibidos es una renta exenta para la empresa. ¿Por qué? Porque la entidad quien nos da los intereses, ¿verdad? Hacemos descuento de una vez ese 10% de los intereses. 8. La nota de débito número 1135 por 1464.11 que aparece anotado en el estado de cuenta bancario con fecha 3 de junio es abonado a capital de
833.33 e intereses por 630.78 a cuenta del préstamo fiduciario que se tiene con dicho banco, ¿verdad? Similar a un ejemplo que yo les había dado anteriormente, de que quizás si la empresa tiene una deuda con el banco, ¿verdad? Va retirando de la misma cuenta bancaria una cantidad para abonar al préstamo, ¿sí? Entonces por eso es que aquí en la información que nos da el banco está descontando ese monto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, son 1000. Vamos a buscar acá, depósito. Aquí está, estaba buscando en otro lado, ¿verdad? La nota de débito por pago de préstamo, aquí está, ¿sí? 1464.11. Es el préstamo que están descontando, ¿sí? Por último, entonces, tenemos el numeral 9 que dice dato adicional. Menciona que hay un cheque con este número, ¿verdad? De fecha 15 de diciembre, incluso es del año pasado, dice aquí, con valor de 400 quetzales y a favor del proveedor Servitextos. No aparece como pagado en ninguno de los últimos 7 estados de cuenta bancarios. ¿Qué quiere decir aquí? Que habían emitido un cheque desde el año pasado, ¿verdad? Y más que todo que no han sido, el proveedor no lo ha canjeado. Por lo cual hay que eliminar ese cheque que supuestamente el banco ya, perdón, que supuestamente la empresa ya lo había emitido y ya había salido de su contabilidad, ¿verdad? Pero para el banco no, ¿verdad? Es como que emitieron el cheque y el banco pues nunca, o más que todo, nunca llegó la persona o el proveedor a ir a canjearlo. Pasaron varios meses y no lo canjearon, ¿sí? Y el detalle es que los cheques solo pueden estar en circulación en 6 meses, ¿sí? Ese es un dato importante, quiero que ustedes puedan apuntarlo, ¿verdad? De que los cheques de circulación solamente pueden estar emitidos 6 meses, ¿sí? Estamos en circulación, mejor dicho, solo pueden estar en circulación 6 meses. Después de esos 6 meses, pueden cancelar ese cheque, ¿de acuerdo? Pueden cancelar ese cheque o anularlo, aunque obviamente tiene un procedimiento, ¿verdad? Ahí van a verificar eso posteriormente. Para anular un cheque, ¿sí? Como les digo, para que al final, porque imagínense, ya pasaron 6 meses y hasta ahorita va a llegar el proveedor a canjearlo, ¿verdad? Uno no puede tener un cheque en circulación y demás. ¿Quién quita que el cheque se extravió, lo perdieron, se echó a perder y nunca nos dijeron nada, ¿verdad? Y en fin, ahí sí que pueden pasar varias cosas. Entonces, aquí el objetivo es recuperar ese dinero que en el banco todavía está, pero para la empresa no existía ya esos 400 quetzales. Bien. Vimos diferencias, lo que me interesa acá, o aquí por lo regular sí aparecieron las marcas, ¿verdad? Estas marcas, ¿sí? Que ya ustedes vieron. Aquí como es un ejemplo, sí apareció y el significado. Ya en los ejercicios quizás no vayan a aparecer las marcas, sino que ustedes van a ir verificando. ¿Cómo lo verifican? En cada uno de los documentos y en los valores, ¿sí? Y van dando a conocer las diferencias que hay entre cada uno, ¿sí? Entonces es lo que ustedes van a realizar más adelante. Bien, vamos a realizar entonces la cédula de conciliación bancaria. Aquí tengo un formato, espero que lo logren ver, ¿sí? Un formato de cédula de conciliación bancaria del cual nos ayuda, ¿verdad? Para poder realizar la conciliación. Un dato importante, solamente es un formato que estoy dando a conocer. Hay variedad de formatos dependiendo cómo lo quieran manejar, ¿verdad? Aquí vamos a manejar como efectos de comprensión y para ver cómo se registra o se maneja cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y así no tener dificultades, ¿sí? Por favor. No es absoluto, ¿verdad? El formato no es el único, que esto es el que se utiliza y no nadie más lo puede cambiar, ¿no? Sino que aquí los formatos o la forma, pues cada uno lo establece de las entidades, ¿de acuerdo? Cuando se realiza una auditoría del mismo,
siempre se maneja números de papeles de trabajo, números de cédulas y demás, ¿verdad? Pero aquí como no estamos haciendo un seguimiento de una auditoría, sino solamente para comprender cómo se manejan, no vamos a omitir esa parte, ¿verdad? Porque para efectos de auditoría, pues se realiza un procedimiento, ¿de acuerdo? Realizar una centralizadora, hacemos una cédula que identifique las cuentas, posteriormente los objetivos, posteriormente un cuestionario, un control interno, en fin, ahí sí que se realiza varios papeles de trabajo, pero aquí no, aquí solamente lo que nos interesa es ver cómo se puede realizar una cédula de conciliación bancaria, ¿de acuerdo? Bien. Bancos, vamos a colocar el nombre del banco, recordemos que el banco, ¿cómo se llamaba? Dice aquí, Banco Innovador SA, ¿verdad? Entonces sería Banco, voy a colocar acá, Innovador SA, ¿sí? Aquí tiene que ser diferente. Bien, Banco Innovador SA. El número de cuenta, si verificamos el número de cuenta, aquí nos tiene que aparecer, permíteme, acá está, cuenta número 00-302175-3, ese sería el número. Vamos a colocar entonces acá 00-3021-75-3, ¿verdad? La empresa, queremos ver cuál es el nombre de la empresa. Entonces aquí nos aparece, aquí está el nombre de la empresa, RC de Guatemala S.A. Incluso aquí tiene que aparecer también. Bueno, creo que acá en la información de la empresa no nos da, pero sí nos da acá. RC de Guatemala S.A. Colocamos aquí RC de Guatemala S. Esto sea anónimo, ¿verdad? Auditoría al, nos dice ahí que es al 30 de junio. Vamos a manejar año 2012 por el hecho del ejemplo que nos está dando, ¿sí? Ya cuando yo les dé los ejercicios ya voy a actualizar la fecha, ¿sí? Entonces vamos a utilizar 30 de junio del 2012, ¿sí? Para comprender esa parte. Muy bien. Posteriormente tenemos aquí la descripción, una referencia, siempre hay una referencia sobre qué nos estamos basando, ¿sí? Pero siempre esta referencia va a persistir si es que tenemos otras cédulas más, ¿verdad? Entonces por el momento no, entonces vamos a manejarlo de esa manera. El valor, somos el valor que vamos a estar afectando, los saldos, tanto del banco y de la empresa. Es como que aquí vamos a ir identificando cuánto es el saldo del banco, cuánto es de la empresa y así poco a poco para conciliar dicha información, ¿sí? Entonces rápidamente venimos y aquí como primer punto, ¿verdad? Un acto, ¿verdad? No, aquí como primera descripción o al inicio del mismo vamos a colocar saldo al 30 de junio, ¿sí? De 2012. ¿De acuerdo? Ese es el saldo que nos aparece. Vean un dato aquí. Dice saldo al 30 de junio del 2012. Entonces, ¿qué nos interesa aquí? El saldo que existe al final del mes. ¿De acuerdo? No al inicio, sino al final del mes. Eso es lo que nos interesa. Vamos a buscar entonces el saldo al final del mes. Aquí, si nos damos cuenta, nos aparece el saldo al final del mes, ¿verdad? ¿Cuánto es el saldo? Son 13.345.17, ¿sí? Entonces, eso es lo que deben comprender. Incluso aquí al final nos da como una referencia, dice saldo anterior 2.400, débitos, hacemos la sumatoria, son 11.603.74, créditos 22.000, saldo actual, un poquito se ve, pero son 13.345.17. Y aquí nos dice como un saldo promedio. Pero en fin, aquí el saldo actual es esta. 13.345.17. Siempre debemos de verificar cuánto es el saldo actual. Como es al final del mes, ese es el saldo que vamos a colocar. 13.345.17 para el banco. Entonces venimos acá y vamos a colocar 13.345.17. ¿Sí?
acá no habíamos colocado cifras de quetzales, entonces vamos a colocar la cuba de quetzales en todo lo que vamos a realizar. Para la empresa, vamos a verificar el saldo al final de la empresa. Dice que al final, al 29, son 14.349.79, ¿verdad? Ese es el saldo que nos da la empresa. Entonces colocamos 14.349.79, ¿verdad? 14.349.79. Entonces vean, ¿hay una relación? No. El banco dice que hay 13.345, pero la empresa dice que debe de tener 14.349.79. No coincide, ¿verdad? Entonces ahora vamos a identificar lo siguiente, ¿de acuerdo? Colocamos, después del saldo, vamos a sumar los depósitos no operados, ¿sí? Entonces venimos y sumamos como una descripción, vamos a colocar aquí depósitos, ¿sí?, no operados, o también, como se le llama, en tránsito, ¿sí? Depósitos no operados o depósitos en tránsito, ¿verdad? Por lo regular, los depósitos, pues, a veces quizás se da por el banco, a veces por la empresa, y en fin, aquí vamos a registrar tanto para el banco y tanto para la empresa, para los dos. Depósitos no operados. Vamos a tratar la manera de seguir con fechas, ¿sí? En depósitos no operados, aquí nos aparece 1 al 29. Y acá tenemos un depósito monetario, vean, que es al 26. Entonces vamos a registrar primero este día 26. ¿Por qué se dio este depósito? Recordemos que es un depósito que registró el banco, pero no la empresa, ¿verdad? Sabemos que el banco sí lo tiene, pero la empresa no lo tiene, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar acá el 26 de junio, ¿verdad? 26 de junio. Ahí está, cabal, 26 de junio. Nos dio de una vez esa parte. Igual ustedes pueden colocarlo como lo coloqué, 26 diagonal 6, 26 de junio. Vamos a colocar el número de la boleta. Todo lo tengo centrado acá. ¿Sí? Colocamos entonces boleta, número. El número de la boleta dice que es el 365102. 365102, ¿verdad? Hacemos el número de documento, dice 02, no operado por contabilidad. Cuando hablo de contabilidad, pues estoy hablando de la empresa, ¿verdad? Significa, vean, el banco sí lo operó, la empresa no. Entonces, ¿cuántos son? 315. Entonces va a aumentar 315. ¿Qué sería para la empresa? 315 que aumenta. Bien. Y aquí para el banco, ¿verdad? Sería 29 de junio, que es un depósito que realizó, que sí lo operó la empresa, pero no el banco, ¿verdad? Entonces también vamos a colocar acá la fecha, que sería el 29 de junio, ¿sí? 29 de junio, perdón, que sea la boleta, número. ¿Cuál es el número de la boleta? Dice ahí el 1340 51, perdón, 57, 0, 1340, 1340, 57, 0, ¿verdad? 57, 0. Y colocamos aquí, no operado, opera por el banco. ¿Sí? No operado por el banco. ¿Cuánto es el monto? 1389.09. 389.09. ¿Sí? 1389.09. Entonces, en este caso, ¿verdad? Vamos a identificar, podríamos considerar como el subtotal de cada uno, ¿de acuerdo? Entonces venimos y aquí colocamos el subtotal. ¿Sí? Un subtotal y sumamos. Como dice aquí, vean, más son depósitos. Entonces se suma
acá y aquí también. Entonces, ahora con la sumatoria de los depósitos en tránsito hay un subtotal que para el banco son 14.734.26 y para la empresa 14.664.79. ¿Sí? Bien. Ahora, lo siguiente sería restar los cheques en circulación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí solo identificar el valor, se me había olvidado. Son 315, solo para identificar, ¿verdad? Hacemos aquí, es esta. Ahí estamos. Decíamos, colocamos el valor y después donde corresponde. Y ahora se me había olvidado, perdón. Ahí estamos. No hay nada complicado, simplemente aquí colocamos el valor y donde corresponde. Aquí colocamos el valor y donde corresponde, ¿verdad? Muy bien. Después vamos a restar, ¿sí?, los cheques en circulación. Se restan los cheques en circulación. Ahora bien, vean pues, voy a colocar primero cada uno del mismo y después vamos a ver cómo funciona. Los cheques en circulación, por consiguiente, nos aparece en la información de la empresa. Tenemos el cheque que sería el 6 de junio. Colocamos la fecha, 6 de junio, ¿verdad? El 6 de junio colocamos el número del cheque. Dice que es el 123 67 56 0. Número 123 67 56 0. ¿Sí? A favor de a quien se le emitió, dice Lucrecia Gutiérrez. Ok, a favor de Lucrecia Gutiérrez. ¿Sí? A favor de esta persona se emitió. ¿El valor cuál es? 465. Acá está, vean. 465. Colocamos el valor. ¿Sí? Bien. Seguimos. Colocamos el siguiente cheque en circulación. Aparece aquí, vean. Por eso es importante primero colocar los signos para que posteriormente no nos cueste. 23 de junio. 23 de junio, ¿verdad? Colocamos el número. Dice que es 123 67 56 7. 56. Aquí cambia esto, ¿verdad? 67 56 7. A favor de a quien se emitió el cheque de Cablenet, ¿verdad? Eso es lo que dice, a favor de Cablenet. Cablenet. Valor 603. ¿Sí? Acá está, vean. 603. Y después tenemos otro cheque en circulación. Acá está. El 28 de junio. 28 de junio. El número sería para Monteblanco 123 67 57 1. El número 123 67 57 1. Uy, 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 uy. 123 67 57 1. ¿No? A favor de Monte Blanco S.A. ¿Verdad? Aquí aparece Monte Blanco. 200 quetzales. ¿Sí? 200 quetzales. Muy bien. Veamos. En este caso, estas cantidades pues son una resta, ¿verdad? Entonces vamos a convertirlo en negativo. Como les decía, vamos a convertir esto en negativo. Colocamos, como son 465, como se va a restar, solo para identificar y dejarlo entre paréntesis, ¿sí? Menos 465, aquí son menos 603 y aquí menos 200. Ahí estamos.
Están en negativo, ¿verdad? Por eso lo colocamos entre paréntesis para que posteriormente lo vayamos a restar. Entonces, ahora vean lo siguiente. En este punto, como estos cheques de circulación, ¿a quién se lo vamos a restar? Esa es la pregunta, ¿verdad? La empresa ya registró que estos cheques fueron emitidos, o sea, ya fue restado de la empresa, pero para el banco no. Entonces, considerando que en cualquier momento llegan estas personas a ir a descambiar dichos cheques, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a, a restar a los bancos. Entonces sumamos los valores, ¿verdad? Obviamente el resultado pues va a ser negativo, que sería un total de 1268, ¿sí? Entonces corremos nuevamente los saldos aquí, sumamos aritméticamente, ¿verdad? Y nos da 13.466.26, ¿sí? Ese sería el saldo y posteriormente aquí simplemente vamos copiando la cantidad porque no hubo ningún efecto, ¿verdad? Muy bien, y colocamos nuevamente un subtotal. Espero me hagan entender, jóvenes, ¿sí? Aquí estamos identificando los cheques de circulación que sí fueron emitidos por la empresa, ya fueron rebajados de la cuenta, ¿verdad? Pero para el banco no. Y como en cualquier momento pueden ir a descambiarlo, entonces lo estamos restando de una vez al banco, considerando que en cualquier momento llegan a canjear dichos cheques, ¿sí? Bien. Posteriormente vamos a colocar una descripción que sería sea más o menos, ¿verdad? Otros ajustes, ¿sí? Más menos otros ajustes. ¿Qué otros ajustes pueden existir en ese sentido? ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo quizás por medio de las descripciones que nos han dado acá. Cheques en circulación ya fueron, ¿cómo podríamos considerar? Ya fueron identificados o registrados, mejor dicho, ¿verdad? Y nos aparece todavía otras descripciones, pero vamos a tratar la manera de seguir las fechas correspondientes al mismo, ¿sí? Viendo las fechas, acá, viendo las fechas correspondientes, hay un depósito de 1960 que hay una diferencia, pero, ¿verdad? No nos olvidemos de algo muy importante, que al final, vean, hay un cheque que había sido emitido por la empresa desde el año pasado, desde el 15 de diciembre del 2011, de 400, pero que el proveedor nunca llegó a canjearlo. Para la empresa ya fue disminuido. Para el banco no, el banco no tiene ni idea de que la empresa ha emitido un cheque, ¿verdad? Porque no ha ido a canjearlo. Entonces, aquí vamos a colocar la fecha del 15 de diciembre, perdón, de diciembre, pero acá como estamos en el 2012, entonces vamos a identificar que va a ser en el 11, ¿sí? Porque si no, vamos a tener, aquí quizás sí va la fecha correspondiente, aquí nos dio de una vez para identificar el mismo, ¿sí? Entonces acá la descripción sería el cheque prescrito, número, y el número del cheque dice que es el 123 67 001, 123 67001, ¿verdad? ¿A favor de quién? De Servitextos. ¿Sí? Entonces, esos 400 quetzales lo vamos a colocar acá. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Son 400 quetzales. ¿Sí? Aquí, cuando colocamos otros más o menos, otros ajustes, solo van a ser para la empresa. Vuelvo a repetir. Cuando colocamos más y menos otros ajustes, solo van a ser para la empresa. Si un dado caso haya algún ajuste para el banco, pues sería también más o menos otros ajustes, pero sería específicamente para el banco, ¿sí? No lo vamos a colocar en esta parte. Es como que tendríamos que crear otra, otra descripción u otra pestaña, como quieran denominarlo, ¿verdad? Para colocar que son
ajustes para el banco, pero que esos ajustes no nos compete a nosotros como empresa realizarlo, sino que le compete al banco. Nosotros solo como que vamos a registrar aquí para con el afán de poder cuadrar nuestras columnas, ¿sí? Entonces por eso vuelvo a repetir, estos ajustes es especialmente para la empresa. Lo colocamos en positivo porque estos 400 vamos a sumarlo, porque anteriormente la empresa lo había emitido, o sea, había disminuido de su cuenta bancaria teóricamente, ¿verdad? Porque prácticamente el banco ni siquiera supo nada de eso, ¿sí? Entonces ahora vamos a devolver nuevamente esos 400 quetzales a la empresa, ¿sí? Bien, tenemos ahora sí, la fecha, ¿verdad? Después de del año pasado, entonces tenemos la diferencia acá de los depósitos monetarios de 60 quetzales, ¿verdad? Se recuerda que teníamos 60 quetzales, que el banco sí registró 1960, pero la empresa registró 1900, que el banco tiene 60 quetzales más, pero la empresa no. ¿Quién tiene el error? La empresa. Sabemos que hay que aumentar, ¿verdad? Aumentar los 60 quetzales que nos da diferencia, ¿sí? Entonces vamos a colocar la fecha, el 6 de junio, ¿verdad? 6 de junio, colocamos el ajuste a depósitos. ¿Cuál es el número de depósito? 914283. 914283, ¿verdad? 914283 por error. Porque es del banco, ¿verdad? Hacemos como les digo, aquí solo, perdón, es de la empresa. Aquí solo registramos los errores de la empresa. Bien. Después tenemos lo siguiente, buscamos aquí. Si buscamos fechas, aquí nos aparece un cheque rechazado, pero vamos a identificar si es que en la empresa no hay algo más. Aquí la diferencia ya lo registramos, los cheques de circulación ya está, los cheques pagados ya está, eso no tiene nada que ver y no hay una diferencia, entonces sí sería este error, perdón, esta diferencia, la nota de débito de cheque rechazado, ¿sí? Que sería el 1023. Muy bien, que el banco se lo registró, pero la empresa no, ¿verdad? La fecha 26 de junio. Tengo el 26 de junio, que sería la nota de débito, ¿verdad? Nota de débito, número, dice 1023. Número 1023, ¿verdad? Número 1023. Acá solo quiero corroborar un dato. Sí, 1023. ¿Verdad? Número 1023 por cheque rechazado. Entonces vean, son 200 quetzales. Comprensión. Estos 200 quetzales el banco lo está restando. La empresa todavía lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que falta hacer aquí? Restarlo a la empresa. Entonces, por eso lo vamos a colocar en negativo. 200 quetzales. ¿Sí? Acá está. 200 quetzales. Pues eso lo estoy colocando en negativo. ¿De acuerdo? Bien. 200 quetzales. Después, buscamos más información. Aquí tenemos los intereses capitalizables. ¿De acuerdo? Solo para comprender esa parte. Entonces, vamos a colocar acá. Correspondiente al mismo, dice que son 30 a la fecha del 30 de junio, ¿verdad? Intereses capitalizables, ¿verdad? Los intereses capitalizables, porque como es a mediados de año, ¿verdad? Entonces ya se está capitalizando los intereses. Esos intereses, el banco lo está sumando a nuestra cuenta, ¿sí? Los intereses, el banco lo está sumando a nuestra cuenta, entonces colocamos 6.20, ¿sí? En positivo porque lo está sumando. Como nos está reportando de que nos descuenta el ISR, ¿verdad? Entonces colocamos acá el 10% ISR, renta de capital, ¿verdad? Y por consiguiente es 0.62. Como se lo está restando, entonces nosotros restamos menos 0.
0.62. Ahí está. En quetzales, ¿verdad? En negativo, ¿sí? Posteriormente vemos, tenemos acá esta parte de los préstamos, ¿verdad? Aún hace falta esta parte de los préstamos que lo está restando de nuestra cuenta el banco, que es a la misma fecha, 30 de junio. Colocamos que es una nota de débito, ¿verdad? Dice aquí nota de débito. No nos da un número acá específicamente. Vamos a ver acá si nos da el número. Sí, aquí sí nos da el número, vean, 1135. Número 1135, ¿verdad? Pago de préstamos. Vemos la cantidad. 1464.11. ¿Se suma o se resta? Se resta, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque como el banco lo está restando, pero la empresa no lo había restado, entonces ahora lo restamos. Menos 1464.11. ¿De acuerdo? 1464.11. Muy bien. Tenemos acá entonces la sumatoria. Y se suma, ¿verdad? Aquí aritméticamente va a sumar y restar a la vez, ¿verdad? No en bancos, sino que aquí únicamente nos compete para la empresa. Entonces sumamos. Y da en negativo 1198.53. Eso es lo que tendremos que restar a la empresa. Venimos entonces. Aquí en bancos no hay nada, así que copiamos la misma cantidad. Acá sumamos. Y nos da la misma cantidad. Conciliada nuestra cuenta bancaria. Y a eso le llamamos saldos conciliados. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta parte importante. Nos interesa mucho esto, en el sentido que por lo general se hace mes tras mes en las empresas, ¿verdad? Quizás algunos tuvieron esa oportunidad, ¿sí? En una empresa o el año pasado en sus prácticas de ver algo con referencia a las conciliaciones, quizás algunos no, pero sí nos ayuda demasiado, ¿de acuerdo? Entonces, vean, esta sería nuestra conciliación bancaria, nuestra cédula de conciliación bancaria, ¿de acuerdo? Entonces, véanlo, repásenlo, analícenlo y siempre por cualquier duda estamos a la orden. Este sería el primero, o el video de la parte práctica. Voy a realizar el otro video con el seguimiento del mismo, ¿verdad? Porque hace falta otras cédulas más.